Gustavo Petro se ha graduado hoy de dictador. Se quitó la careta, ha violentado el orden legal, desconociendo la decisión del Congreso, del Senado de la República, que ya había negado la consulta y ha convocado inconstitucionalmente a una consulta popular espuria. ¿Qué nos corresponde hacer a los patriotas, a los demócratas? Agotar la ruta institucional. Ese es el camino. Primero, interpondré una demanda contra ese adefesio jurídico y político ante el Consejo de Estado. Mañana mismo, el Consejo de Estado es el órgano competente para decidir sobre la legalidad de esa consulta, de ese decreto. Segundo, el decreto expedido por el dictador para convocar la consulta popular es un decreto ordinario, no un decreto legislativo, producto de un estado de excepción, ni de naturaleza similar. Por tanto, su control de legalidad corresponde al Consejo de Estado y no a la Corte Constitucional. Tercero, si la Corte Constitucional decide abocar conocimiento del asunto y al igual que el dictador, que el tirano viola el mandato legal de sus competencias, será cómplice de la dictadura. Cuarto, paralelamente, todos los ciudadanos, empezando por los empresarios, debemos convocar a un paro nacional total, como lo he dicho y lo he repetido, porque Petro se ha convertido en un tirano y entre todos tenemos la obligación moral de atajarlo. Quinto, si Petro insiste en su consulta inconstitucional, las fuerzas militares, la reserva activa y la ciudadanía debemos actuar y exigirle al tirano que desaloje la Casa de Nariño. Colombia no puede convertirse en Venezuela. Sexto, el decretazo es el nuevo florero de Llorente. Si la Corte Constitucional se amanguala con el tirano o si el Consejo de Estado hace cumplir la ley y Petro insiste, ese será el verdadero punto de inflexión. Entonces sabremos de qué estamos hechos los verdaderos patriotas, los verdaderos demócratas. Les quiero leer el artículo 216 y 217 de la Constitución Política. 216. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y de policía. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. Artículo 217. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. ¿Qué implica este mandato constitucional? Las Fuerzas Armadas no deben obedecer órdenes inconstitucionales. Su lealtad es con la Constitución, no con el presidente. Si éste desconoce al Congreso o a la justicia, las Fuerzas Armadas están obligadas a defender el orden constitucional, incluso contra el propio jefe de Estado. Llegó el momento de defender a Colombia, queridos compatriotas, en sus horas más oscuras. Se ha tratado por todos los medios de que sea por la razón, pero es imposible de esa forma con los peores enemigos de la República que lo que quieren es destruirla. Corresponde entonces defender la patria por la fuerza, amparados en la Constitución política de la República. Que viva Colombia siempre, en libertad, en democracia. El abogado Abelardo de la Espriella demanda a Gustavo Petro. Gente, es un duro pronunciamiento del abogado Abelardo
de la Espriella, donde denuncia el plan criminal de Gustavo Petro de quererse, gente, perpetuar en el poder. Dice el abogado Abelardo de la Espriella de que hay que salir a las calles, tenemos que iniciar un paro indefinido o rearmarnos. Dice la Constitución que para defender a Colombia los ciudadanos tienen el derecho de rearmarse para defender la patria. El guerrillero Gustavo Petro nuevamente se quiere apropiar de las instituciones. El abogado Abelardo demandó esas resoluciones falsas del asesino ladrón Gustavo Petro. Gracias al abogado Abelardo de la Espriella por defender a Colombia y por estar ahí defendiendo a los colombianos. Hoy el abogado hace una grave denuncia contra estas ratas. Escuchen esos explosivos audios. Gustavo Petro se ha graduado hoy de dictador. Se quitó la careta. Ha violentado el orden legal, desconociendo la decisión del Congreso, del Senado de la República, que ya había negado la consulta y ha convocado inconstitucionalmente a una consulta popular espuria. ¿Qué nos corresponde hacer a los patriotas, a los demócratas? Agotar la ruta institucional. Ese es el camino. Primero, interpondré una demanda contra ese adefesio jurídico y político ante el Consejo de Estado. Mañana mismo, el Consejo de Estado es el órgano competente para decidir sobre la legalidad de esa consulta, de ese decreto. Segundo, el decreto expedido por el dictador para convocar la consulta popular es un decreto ordinario, no un decreto legislativo, producto de un estado de excepción, ni de naturaleza similar. Por tanto, su control de legalidad corresponde al Consejo de Estado y no a la Corte Constitucional. Tercero, si la Corte Constitucional decide abocar conocimiento del asunto y al igual que el dictador, que el tirano viola el mandato legal de sus competencias, será cómplice de la dictadura. Cuarto, paralelamente, todos los ciudadanos, empezando por los empresarios, debemos convocar a un paro nacional total, como lo he dicho y lo he repetido, porque Petro se ha convertido en un tirano y entre todos tenemos la obligación moral de atajarlo. Quinto, si Petro insiste en su consulta inconstitucional, las fuerzas militares, la reserva activa y la ciudadanía debemos actuar y exigirle al tirano que desaloje la Casa de Nariño. Colombia no puede convertirse en Venezuela. Sexto, el decretazo es el nuevo florero de Llorente. Si la Corte Constitucional se amanguala con el tirano o si el Consejo de Estado hace cumplir la ley y Petro insiste, ese será el verdadero punto de inflexión. Entonces sabremos de qué estamos hechos los verdaderos patriotas, los verdaderos demócratas. Les quiero leer el artículo 216 y 217 de la Constitución Política. 216. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y de policía. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. Artículo 217. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. ¿Qué implica este mandato constitucional? Las Fuerzas Armadas no deben obedecer órdenes inconstitucionales. Su lealtad es con la Constitución, no con el presidente. Si éste desconoce al Congreso o a la justicia,
Las Fuerzas Armadas están obligadas a defender el orden constitucional, incluso contra el propio jefe de Estado. Llegó el momento de defender a Colombia, queridos compatriotas, en sus horas más oscuras. Se ha tratado por todos los medios de que sea por la razón, pero es imposible de esa forma con los peores enemigos de la República que lo que quieren es destruirla. Corresponde entonces defender la patria por la fuerza, amparados en la Constitución política de la República. Que viva Colombia siempre, en libertad, en democracia.